Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más a este ciclo Hay Vida en Martes, organizado por Fundación Telefónica. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en esta ocasión, a todos en la comunidad virtual. Gracias por conectarse a YouTube. Y aquí vamos a estar la próxima hora hablando de un tema que creo que nos interesa a todos y que es muy, muy atractivo. Educar con el cerebro. El cerebro, este aparato impresionante que tenemos en la cabeza y del que sabemos todavía muy poco, pero que hay mucha gente dispuesta a seguir investigando al respecto y a seguir descubriéndonos muchas cosas que nos pueden beneficiar. En concreto, sabemos que del cerebro tenemos muy poco uso de todo el potencial que podemos sacar de él, pero hay personas, como nuestros invitados de hoy, que están dispuestos a sacarle el máximo jugo. Educar con el cerebro también significa cambiar los paradigmas, la metodología de la educación en las aulas para poder llegar a otra manera de enseñar. Hemos visto en estos meses de confinamiento cómo lo virtual ha cobrado una relevancia, una importancia y una presencia muy, muy grande en nuestras vidas, para bien o para mal. Ahí está, y habrá que ver si se queda o si va a combinarse con esta otra manera de relacionarnos que hemos tenido hasta ahora. El caso es que hemos tenido bastantes modificaciones en nuestro día a día y hoy vamos a tener a dos ponentes que nos van a dar bastante luz en todo este camino. Miren nada más el pedazo de temas que tenemos. Por un lado tenemos a Chema Lázaro. Chema Lázaro es maestro en primaria, es un maestro de neurodidáctica, que ahora nos explicará un poco bien en qué consiste esta disciplina. Y tiene una empresa, se llama Newco, que está encargada un poco de dar esas metodologías para aplicar en las aulas, en las que estas neurociencias pues pueden ayudarnos, beneficiarnos y podemos apoyarnos en ellas para sacar lo mejor de los alumnos. Ahora vamos a platicar con Chema para que nos dé todo ese panorama. Quiero dar la bienvenida a Chema. Hola Chema, buenas noches. Y que nos cuentes un poquito... educar con el cerebro, ¿de qué otra manera se puede educar y por qué esta neurociencia llamada neurodidáctica a ti te ha traído como para investigar y poder aplicar dentro del aula? ¿Qué es lo que tú haces con el cerebro o cuáles son tus estudios del cerebro para aplicarlo en esta disciplina? Bueno, hola Laura, muy buenas noches, madrugadas. Pues mira, durante toda la historia el cerebro se ha usado siempre en educación, ¿no? Lo que ahora estamos en una época en la que somos más conscientes de estos pequeños hallazgos que hay en torno al conocimiento del cerebro, ¿no? Entonces, hablamos de que estas escuelas neuroeducativas lo que tienen es más en cuenta este funcionamiento, intentando estructurar o generar prácticas pedagógicas de una manera diferente, ¿no? Además, el conocimiento del cerebro nos está aproximando de nuevo a una escuela como muy humanista, muy centrada en el desarrollo integral de la persona, no solo que quiere y persigue la adquisición de conocimientos al precio que sea, ¿no? Sino que entiende a la persona desde un global, ¿no? Entonces, por eso nos aproximamos a este término que es la neurodidáctica. Yo no soy investigador, no soy científico, lo único que leo a quien investiga, ¿no? Y a partir de ahí, lo que hacemos con los conocimientos que tenemos suministrados por la pedagogía es ver qué dicen estos estudios del campo de las neurociencias y ver qué podemos aplicar en el campo educativo. Es cierto que muchos de estos estudios, sobre todo de las neurociencias cognitivas, van enfocados a estudios correlacionales, con lo cual entender el contexto donde vamos a aplicarlo, el tipo de centro, el tipo a lo mejor de país, nos va a ayudar a tomar unas decisiones diferentes en este campo. Y básicamente así es como yo me acerco a este conocimiento que luego a nivel personal me ha valido para entenderme a mí como persona, una vez que he entendido el cerebro, y entender mucho mejor la práctica educativa cuando tengo que realizarla con mi alumnado o con profesorado. Pero también me gustaría, antes de pasar a esa parte de los sueños en las que también te he oído esa frase de que durante los sueños aprendemos, que Chema me dijera, digamos, donde tradicionalmente creemos que se aprende, que es en las aulas, en las escuelas, donde se ha utilizado una metodología que ha ido cambiando a lo largo de la historia posiblemente,
pero que digamos que en los últimos años ha tenido muchos cambios. Ha habido más cambios en los últimos años que posiblemente en los siglos anteriores en respecto a la manera de enseñar, a la manera de utilizar las herramientas que tenemos y cómo ahora la neurodidáctica nos viene también a apoyar dentro de las aulas. Pero cuéntanos cómo hacer que el cerebro, digamos, se potencie de otra manera, se conciba de otra forma. ¿Qué es lo que hace exactamente la neurociencia, la neurodidáctica, que es diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en las aulas? Bueno, pues para lanzarle así un gancho a Natalie, ¿no? Y que luego ya lo retome con la parte de los sueños, en aprendizaje, en educación, sí que tenemos claro que el sueño es un momento fundamental en la vida del aprendiz, porque es durante el sueño cuando el aprendiz fija los aprendizajes del día, los ancla en sus memorias a largo plazo. Con lo cual, tener unas pautas de vida, ¿no? De vida saludable, van a hacer que estos aprendizajes se consoliden mejor en estas memorias a largo plazo. Y aquí podríamos hablar, además del sueño, de factores como la alimentación, factores como el deporte, factores como una vida saludable, también a nivel emocional, ¿no? Entonces, esta sería una parte en la que el sueño tiene una relevancia importante. ¿Qué ha ocurrido con estos cambios metodológicos de los que tú hablabas? Culturalmente, o a lo largo de la mayor parte de la historia educativa, ha sido una educación muy centrada en el neocórtex, ¿no? Una educación muy racional. Esta educación tan racional lo que nos ha hecho es entender que toda la experiencia de aprendizaje se centraba en el contenido, en el que el alumnado tenía que aprender una cantidad de información en un momento determinado, ¿no? De hecho, habíamos separado emoción y razón. Hoy sabemos que esto no es cierto. Ha habido un boom, un auge de toda la parte emocional, ¿no? De lo que sería el límbico, la importancia que tiene el límbico en los procesos de aprendizaje o esas regiones más subcorticales. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que en educación en los últimos 5 o 6 años este boom emocional se ha entendido un poco mal y nos hemos centrado en trabajar todo único y exclusivamente desde la emoción pura y dura, sin dar espacio a combinar esas áreas subcorticales con esas áreas corticales. ¿Qué nos ha ayudado a la neurociencia a entender? Que el aprendizaje se da o comienza con un disparo emocional. Por ejemplo, la curiosidad es uno de los primeros motores que el aprendiz desarrolla de cara a vincular el aprendizaje, pero esa curiosidad debe ser una curiosidad humanista, una curiosidad como un motor de mejorar, de aprender, de conocer, y ese aprender-conocer se convierta en un desarrollo de operaciones cognitivas más de orden superior, donde tú entiendas la relevancia de intentar dar respuesta a los problemas de una manera diferente, desarrollando este pensamiento crítico, esta creatividad, ¿no? Que a veces ha estado tan mal entendida. Es decir, que la neurodidáctica nos asocia este binomio de emoción y razón en una parte, igual no tiene un porcentaje equitativo, pero sí que tiene una relevancia una parte con otra. Es decir, las funciones ejecutivas, que serían racionales, tienen un peso determinante en la conducta o en el éxito académico del alumnado. Pero si no están activas, no están impregnadas, no están tocadas con toda esta parte emocional, no vamos a poder desarrollar todo el potencial del aprendizaje. Entonces, hablando de esto, digamos que la neurodidáctica nos pone, yo creo que 4 grandes términos sobre la mesa a tener muy en cuenta. Uno sería que el profesor tiene que tener la capacidad de manejar la motivación del alumnado, tiene que tener la habilidad para gestionar la atención del alumnado, ya sea la voluntaria o la involuntaria, tiene que trabajar desde todas las memorias del alumno, no solo desde estrategias mecanicistas, y luego tiene que entrenar esta otra parte de funciones ejecutivas, esta flexibilidad cognitiva, esta memoria de trabajo que le va a hacer poder adaptarse a estos cambios constantes que estamos en el entorno, con este mundo líquido que diría Bauman, ¿no? Entonces, quizás iría por estas partes, la parte inicial de los sueños como anclaje y luego esta evolución que ha habido de ese raciocinio con esta combinación de estos elementos emocionales y racionales para que se generen estos aprendizajes cognitivos de orden superior, que al fin y al cabo no queremos que el alumno emita una única respuesta ante un aprendizaje, sino que sean capaces de generar diversas opciones dentro de un abanico de experiencias. Y eso, Lázaro, no nos llevaría como a una enseñanza muy individual, es decir, porque para motivar a todos los alumnos, para estar como tan pendientes de las necesidades de cada alumno,
eso va un poco en contra de estas aulas donde hay, no sé si muchos, pero desde luego varios alumnos diferentes y con necesidades diferentes y con características diferentes. ¿Se puede llegar a ese equilibrio? Claro, de hecho es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos en la educación del siglo XXI, cómo individualizar y cómo personalizar los aprendizajes. Si algo sabemos gracias a los estudios de neuroimagen es que no hay ningún cerebro igual, con lo cual entender que las prácticas educativas en el aula deben de ser uniformes es poco más que tener un pensamiento de 2 siglos atrás, ¿no? Entendiendo este café para todos, que hacemos una estrategia para cada alumnado. Entonces, el profesor debería de intentar abrazar esa heterogeneidad y para eso hay herramientas metodológicas que nos permiten trabajar desde los diferentes intereses, desde las diferentes propuestas, desde los diferentes ritmos, que esto también es importante, ¿no? Y intentar dar esta respuesta. Tenemos ejemplos muy chulos, por ejemplo, hay un modelo que se ha desarrollado ahora como 6 años o 7 en Australia, que son los paisajes de aprendizaje, donde el alumnado, el profesor, perdón, diseña un abanico variado de actividades en tipología y en nivel cognitivo y es el propio alumno el que elige el propio itinerario de aprendizaje que va realizando. Es decir, se puede porque la pedagogía ya está dando respuesta a estas problemáticas. Ahora, para eso hay que entender que el aprendizaje se produce de maneras diferentes, en diferentes momentos del día, con diferentes perfiles, diferentes contextos. Esta dinámica lo que persigue es reflexionar en el profesorado cuando tienen cada alumno, o sea, cada papel representa a su alumnado. Entonces, la dinámica es que reflexionen sobre qué ocurre cuando si cada papel es diferente a todos les dan las mismas instrucciones, que era lo que tú estabas diciendo. Excelente. Entonces, la reflexión es, si cada trozo de papel es tu alumno, la obligación que tenemos como docente es enseñarle a cada alumno a hacer el doblez necesario para que su avión de manera individual vuele lo más alto y lo más lejos que cada avión pueda. Exacto. No que vuelen todas de la misma manera. Y esto es lo guapo o lo bonito de entender esta diversidad del cerebro. Desde luego, la neuroeducación lo que abraza es esto, de que todo el alumnado tiene la posibilidad de poder aprender. Como hemos hablado o sea, aquí salen por detrás términos como plasticidad cerebral, términos como epigenética, que nos obligan a entender que cada alumnado puede llegar a ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? Que es verdad que este mundo que tú hablabas de como muy positivista y capitalista, ¿no? Nos diría que todo el mundo puede hacer como el sueño americano y esto no es verdad, esto es una falsa creencia que se transmite a las personas. Es verdad que cada uno sí puede ser lo mejor que sea porque está condicionado también por el contexto en el que uno vive. Por eso la educación es tan importante para que este alumno dé lo mejor que tiene. Si ya sabemos que al adolescente le cambia el ritmo circadiano y se convierten en búhos que se duermen muy tarde, ¿por qué les hacemos entrar a las 8 de la mañana a clase cuando no están conectados hasta aproximadamente las 11 de la mañana? ¿No? Estamos yendo en contra del ritmo natural de cómo este cerebro va cambiando, con lo cual es fundamental este conocimiento. Pero entonces, ¿qué pasa con los jóvenes en las aulas? ¿Cómo les podemos transmitir todas estas ideas? Porque por mucho que nosotros les digamos, pues es mejor empezar a estudiar, a tomar decisiones a las 10 de la mañana, pero tienes que estar en las aulas a las 7 de la mañana, ellos tienen que estar ahí y haciendo cosas. Entonces, ¿cómo poder combinar todo digamos, esta tradición que venimos heredando y cómo combinarla de tal manera que podamos engancharlos más en estas disciplinas para que por lo menos prueben, ¿no? Y ya uno pueda encontrar esos cachitos que le hagan a uno vivir el día a día un poco mejor. Mira, Laura, a mí hay unos estudios de una investigadora que se llama Carol Dweck, que ella ha investigado sobre qué ocurre en el aprendiz cuando él es conocedor del funcionamiento de su cerebro. Es decir, cuando tú le dices cómo funciona, qué le hace funcionar de una manera mejor. Cuando esto es Santiago Ramón y Cajal, que fue el único premio Nobel que hemos tenido en España, ya dijo
que cualquier persona, si se lo propone, puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Y esto, lo que estamos dotando a la persona es de unas armas brutales, porque le estamos diciendo que lo que depende de él no está fuera, sino que está dentro de uno. Que cuando tú te conoces a ti, te empoderas, eres capaz de reproducir mucho mejor todos esos contenidos y estos aprendizajes. Lo que le estamos diciendo es, no estás condicionado única y exclusivamente por los factores genéticos que tú tienes, si eres listo o eres tonto, que esta es la gran creencia que tienen los alumnos, se me dan bien o se me dan mal una cosa, sino que depende de tu perseverancia, depende de tu trabajo, depende de con quién te relaciones, depende de cómo te alimentes, el tipo de vida que lleves, que va a hacer que esos aprendizajes afloran. Entonces el alumnado se empodera frente a su aprendizaje. Empieza estas frases que dice Carol Dweck, que es el poder del todavía. Bueno, yo no he aprendido algo todavía, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a poner todos los medios y todos los recursos para poder aprenderlo. Bueno, pues cuando ella evidenció estos aprendizajes, se dio cuenta que las personas que desarrollaban esta mentalidad de crecimiento, muy enfocada a este cerebro cambiante, obtenían después mejores resultados a nivel cuantitativo en la asignatura de matemáticas, que cuando tenían esta mentalidad fija, que solo asociaban el éxito del fracaso académico al potencial que tienen. Por eso es tan chulo vincularlo con la parte de la plasticidad. Y esto, y le dejo ya a Natalie, también cambia con el concepto de inteligencia que teníamos. Los ingleses en los años 60, los psicólogos ingleses, hablaban de este concepto de inteligencia como un bote estanco, en el que tú venías prediseñado con una cantidad de inteligencia y eso te condicionaba, ¿no? Este cociente intelectual que nos han hecho tantos test y nos metían en casillas de dónde podíamos ir. Hoy sabemos que esta inteligencia es un constructo que fluctúa a lo largo del tiempo. Va a depender de la edad, va a depender del contexto, va a depender de la estimulación, de un montón de cosas. Es decir, que la inteligencia va a cambiar como idea. Es decir, es un constructo dinámico y no estático. Con lo cual, este cerebro que tú mencionabas es un cerebro que aprende durante toda la vida, que va a generar neurogénesis durante toda la vida, que es verdad que va a haber ciertas etapas del neurodesarrollo más críticas, lo que llamamos en términos más positivos las ventanas de oportunidad, pero se va a regenerar durante toda la vida. Y la vida que tú lleves te tendrá una reserva cognitiva mayor para en el futuro, cuando la edad, la vejez te llegue, pues tengas una mejor salud cerebral en función al estilo de vida que has ido manteniendo. Lamentablemente yo adoro estos grupos de repente, estos invitados que ellos solos se lanzan y hacen la plática riquísima y que nos podríamos extender horas, pero lamentablemente el tiempo un poco vuela y me gustaría que fuéramos un poco yendo hacia un cierre. Chema, en tu caso, me gustaría que viéramos esa parte que ya hemos tocado en esta charla, pero que se trata un poco de eso, del futuro de estos jóvenes que hoy están bajo una circunstancia, les ha tocado este año vivir una eventualidad bastante curiosa y diferente. ¿Cómo vamos a emprender el próximo curso y si lo virtual va a estar mucho más presente? Y cómo, que de alguna manera tú lo has comentado alguna vez, las opiniones, basarnos menos en las opiniones y más en las evidencias. ¿Cómo hacer que este grupo de jóvenes que algún día tomarán estas decisiones, no solamente en su vida, sino realmente en la sociedad, pues tener más claro que están haciéndolo desde adentro, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos. ¿Cómo potenciar esto? ¿Cómo darles esa guía para que ellos tomen un poco más la rienda? Claro, mira, fíjate, yo creo que no tengo muy claro si es mejor un entorno que otro o se aprende más en un entorno que otro. Lo que sí que tengo claro sería algunos principios que para mí son claves a la hora de aprender. Y entendiendo estos principios, yo diseñaría las experiencias de aprendizaje, ¿no? Un poco lo que decía Natalie, de vamos a poner el nombre a las cosas y a partir de ahí construimos. Da igual en la presencialidad que en la virtualidad, ¿no? Entonces, para mí hay algunas cosas importantes y es, una, el cerebro es un órgano social, con lo cual aprende en interacción con otros cerebros. Con lo cual, cualquier práctica educativa deberá de ir enfocada a esa integración social. Con lo cual, por estar en un espacio virtual, no se puede convertir en un canal unidireccional en el que el profe expone y el alumno escucha y luego me cuenta lo que haya aprendido.
tengo que darle una vuelta, ver las herramientas, ver los medios para que se cumpla este principio de este cerebro social. Luego, creo que cualquier experiencia de aprendizaje virtual o presencial debe de partir por lo que el alumno ya sabe. Los alumnos no son tabulas rasas. El alumno tiene información previa porque vive, porque se relaciona, porque lee, porque curiosea, porque vive con otros cerebros y aprende cosas. Con lo cual, partir de esta activación de los conocimientos previos, que es lo que saben. Y además esto sabemos que para hacer una buena consolidación de la memoria es fundamental partir de la información que el alumno sabe. Si yo quiero codificar la información, además de activar los conocimientos, debo de captar la atención del alumno. Con lo cual, cualquier experiencia de aprendizaje deberá de tener este efecto de wow, de ostras, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿No? Entonces, ya tenemos ahí 3 principios. Otro, cuando el cerebro almacena la información, digamos que estas redes de conocimiento las hace de forma jerárquica, con lo cual el profesor deberá de brindarle la información estructurada al alumno por redes estructuradas, es decir, significados, hechos factuales, luego conceptuales, procedimentales, metaaprendizajes, es decir, todo un abanico estructurado para que ese cerebro pueda conceptualizar y generar lo mejor. Eso es la fase de codificar, y cuando el cerebro tiene que recuperar, tiene que transferir la información, esto que llamamos, que Ausubel llamaba los aprendizajes significativos, deberemos de generar una estrategia de aprendizaje para que el alumno transfiera a un contexto real en la medida de lo posible. Con lo cual debe de ser competencial, una tarea que obliga al alumno al hacer. A mí siempre me gusta hablar de una estructura didáctica de ejercicio, actividad y tarea. Yo hago ejercicios a modo de entrenamiento para que el alumno comprenda lo que es, hago actividades que son de carácter más abierto, con operaciones cognitivas mayor de alto nivel, y todo ese conjunto termina en una tarea de desarrollo competencial. Y, sobre todo, y finalizando, el cerebro aprende por la exposición, ¿no? Itera el conocimiento, lo va refinando, con lo cual el modelo de evaluación debe de cambiar. Yo tengo que hacer una evaluación diagnóstica para yo conocer en qué punto parto, debo hacer una evaluación del proceso para conocer cómo estoy, si estoy construyendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si tengo algún error en el proceso, y luego tengo que hacer una evaluación del producto, es decir, un cambio de dar mayor cantidad de feedback, de retroalimentación positiva al alumno durante todo el proceso de aprendizaje. El profesor y además el propio alumno tomar conciencia de esa propia evaluación. Y esto me daría igual que fuera en lo presencial o en lo virtual, porque creo que son principios armados pedagógicamente para poder trabajar. Y bueno, y luego quizás a lo mejor un largo etcétera más, que seguro que ahora Natalia aporta algo más al respecto. Ahí el reto sin duda es un poco ver cómo poder unir los esfuerzos de los alumnos, de los padres, de los profesores, que hemos visto sobre todo en esta última etapa de este último ciclo escolar, cómo se han visto más necesitados de poder interactuar, forzadamente quizás, y no de la mejor manera, pero cómo todos tienen que estar ahí involucrados. Si ustedes quieren saber más de la actividad y de toda la metodología de Chema y de todo su grupo y de todo lo que defiende y de todo lo que pone en práctica, visiten en internet su página Newco, que así se llama su empresa, ahí tienen una descripción de lo que hacen y cómo lo llevan a cabo, y la gente que está un poco al frente de este emprendimiento, y bueno, pues conocer un poco más sobre toda tu actividad, Chema, para saber cómo sacar todo este provecho, ¿no? de todo, porque evidentemente pues el tema da para mucho más. Muchísimas gracias, Natalie. Yo quisiera dar cabida aquí a una última pregunta, Chema, a ver si lo podemos... que son preguntas muy amplias, efectivamente, de lo que se podía hablar muchísimo, pero nos preguntan cómo podemos reencaminarnos para conocernos, entender nuestro cerebro y modificar esas respuestas para generar nuevos hábitos. Un poco... Bueno, yo creo que esta respuesta, Natalie está ella más preparada para hacerla, pero yo la voy a dar como educador, ¿vale? No tanto a lo mejor desde la parte de la neurociencia, el poder que tiene el conocerse. Cuando tú como aprendiz o como educador, porque en el aula todo el mundo aprende, eres conocedor de tus debilidades y de tus fortalezas, puedes estructurar mucho mejor todas tus experiencias de aprendizaje. Es decir, cuando tú tienes claro el objetivo hacia dónde tienes que llegar o hacia dónde te vas a encaminar,
es más fácil conocer todo ese proceso e irlo mejorando durante el cambio, que lo ha mencionado antes Natalie, ¿no? Hablar esa idea de iterar, ¿no? Que aunque estés haciendo las cosas bien ahora, siempre las puedes hacer mejor, ¿no? Que este es un concepto muy de la ciencia, ¿no? De aunque hayamos descubierto algo, siempre lo podemos hacer mejor. Aquí, por ejemplo, las evaluaciones de carácter formativo son muy importantes para el alumnado, porque lo que le estamos dando es que tome conciencia de todo eso que necesita para seguir creciendo y para poder seguir mejorando. Entonces, aquí introducir elementos como, por ejemplo, las coevaluaciones, donde otros alumnos se evalúan entre ellos y hacen este trabajo entre iguales, es una forma también de cambiar. Yo creo que el cambio no se produce única y exclusivamente como individuo, sino que también se produce como cambio de un conjunto, de la sociedad a nivel cultural en el que estamos. Y para eso es importante creer en esta inteligencia colectiva. El día de hoy, Chema, ¿cómo podemos también acceder a toda esa metodología neurodidáctica? Bueno, pues nosotros tenemos una página web que es niuco.es, pero la verdad que no la tenemos muy actualizada y trabajamos más en entornos de redes sociales, especialmente Instagram, Twitter, porque bueno, nos es más fresco, más rápido a la hora de poder actualizarlo, pero bueno, en el blog colgamos más o menos habitualmente reflexiones en torno a educación y ahí las van a poder encontrar, y luego pues a través de las redes sociales, que somos bastante activos, pueden contactar con nosotros para lo que necesiten. En Instagram y en Twitter estás también como Niuco. Niuco está como la empresa, yo estoy como Le Petit Pan, bueno, porque es un nickname por dos de mis cuentos de infantiles que me han marcado mucho, Le Petit por el Principito y Pan por este miedo a crecer un poco de Peter Pan, que igual por esto soy educador, ¿no? Por estas ganas de estar siempre en contacto con la infancia, que es esa forma de que el cocodrilo nunca te termine de engancharte. Estamos, como tú muy bien indicabas, Natalie, en un cambio de paradigma, en una revolución cultural, de entender las cosas desde otra perspectiva. De hecho, en educación, la mayor parte de las medidas se han llevado a cabo y se han tomado sin tener al alumnado en cuenta. Y esto es bastante grave. Grave.